Hola, bienvenidos a la octava cápsula navideña de Derecho Administrativo. De nuevo, para la gente que nos acompaña por primera vez, es un conjunto de cápsulas que estoy haciendo con motivo de el espíritu de Navidad y compartir cosas críticas de Derecho Administrativo. Para las cápsulas anteriores pueden ver los comentarios en este video. Y hoy vamos a hablar de un bellísimo tema que es ¿qué pasa con color verde? ¿Qué pasa con el derecho administrativo sancionador? Bueno, tema de moda en México hoy por hoy. ¿A dónde quiero llegar con este tema? Digamos que nuestra corte ha hecho mucho énfasis en que el derecho administrativo sancionador, las sanciones de la administración pública, forman parte de un mismo ius puniendi estatal que el de el derecho penal. Con esta base, lo que se dijo desde el 2006 aprox es que, considerando que se trata de una misma potestad punitiva, entonces es posible aplicar por analogía las construcciones hechas en el derecho penal al derecho administrativo sancionador, básicamente partiendo de que este es un derecho que tiene más antigüedad y elaboración, y el derecho administrativo sancionador es relativamente nuevo y entonces puede tomar lo que ha sido construido por tomarlo y adaptarlo. A lo largo de los últimos 15 años, nuestra corte y algunos tribunales colegiados de circuito, básicamente se ha traído tres cosas del derecho penal para el derecho administrativo sancionador. Primero, el principio de tipicidad. Ha dicho que para que se aplique una sanción administrativa, requiere haber una identidad exacta entre la norma y la conducta. Es decir, hay una regla que consiste básicamente en una subsunción donde la norma establece algo y para la aplicación de la norma sancionadora administrativa se requiere que la conducta encuadre perfectamente dentro de lo establecido en esa norma. De alguna u otra forma, este criterio, que es de los más antiguos de derecho administrativo sancionador, lleva implícito el nula pena sin el eje. ¿Sí? En derecho penal, donde se dice no hay pena sin ley o no hay delito sin ley, de acuerdo a cómo se estipule en la RIN, en derecho administrativo sería no hay sanción sin ley que lo establezca. ¿Cuál ha sido una de las modulaciones que ha establecido la jurisprudencia en este punto? Bueno, reconocer que el derecho administrativo sancionador no está integrado de la misma forma que el derecho penal, el cual reconoce como única fuente la ley. Una de las adaptaciones que ha ido tomando la Corte y los tribunales colegiados es decir que el derecho administrativo tiene múltiples fuentes, desde la Constitución, tratados
leyes, reglamentos y otros. Y entonces de alguna u otra forma todos estos instrumentos pueden ser fuente normativa de sanciones. ¿Qué habría que cuidar de acuerdo a lo que la Corte dice hasta este punto? Básicamente que hay una susceptibilidad de el traspaso competencial para regular las faltas administrativas que se encuentran en normas de inferior nivel. Es decir, si va a estar en reglamento, debería de venir cuando menos una habilitación legislativa. A debate ese tema, pero bueno. Segundo gran tema que ha habido por aquí en la jurisprudencia. El gran auge, por ahí del 2014, de la presunción de inocencia aplicable al derecho administrativo sancionado. Discusión en contradicción de tesis, donde en algún punto se dijo, oigan, la presunción de inocencia aplica a las faltas administrativas. Muy bonito todo, ¿no? Es como, qué chido que la Corte ya declaró que aplica la presunción de inocencia, pero ¿qué implicaciones prácticas tiene esto? La presunción de inocencia se ha entendido con tres vertientes a la fecha. La vertiente A o 1 tiene que ver con carga de la prueba. Es decir, la presunción de inocencia implica un establecimiento de a quién le corresponde probar algo. La presunción de inocencia lo que implica es que alguien que se considere inocente no está obligado a demostrar que es inocente. De ahí que la presunción de inocencia lo que implica es una carga probatoria para la parte acusada. En segundo, tiene que ver con un estándar de prueba. Es decir, la presunción de inocencia se vuelve una especie de dique en relación a la acusación. Es decir, ¿qué tanto tiene que probar alguien que acusa la comisión de una conducta ilícita? Y entonces es clarísimo que en materia penal el estándar de prueba es altísimo. ¿Qué tan alto? Más allá de toda duda razonable. El famoso indubio pro reo. Ahí donde exista una duda, la duda debe ser resuelta en favor del acusado. En materia civil, el estándar de prueba es mínimo. Basta una preponderancia de la prueba. ¿Cuál es el camino entre un extremo y otro para el derecho administrativo sancionador? Es tema que no está establecido por la jurisprudencia, nada más sabemos que opera la presunción de inocencia, pero no hay como una determinación de qué tan fuerte es el estándar. Lo último que ha dicho la Corte sobre en qué consiste la presunción de inocencia es que es una regla de trato. Esto principalmente tiene su visibilidad de forma extraprocesal. También tiene algunas consecuencias en el proceso, pero se trata de que aquella persona que es acusada sea tratada durante todo el proceso como inocente. Es la razón por la cual en temas penales, cuando se suele presentar a gente acusada como posible, como la persona que posiblemente cometió un ilícito, se le trata de no identificar con el nombre completo, que no hay identificación de cara, etcétera, porque se está tratando de garantizar el trato de inocente.
Entonces, si se le presenta a la persona con nombre, apellido y cara completa, se le estaría imponiendo una carga de trato culpable a pesar de que no ha pasado por todo esto. ¿Qué reflejo tendría en lo administrativo? Bueno, pues principalmente tendría para efectos de concesión de suspensiones. Si la persona debe ser tratada como inocente, ahí donde se ha impuesto una sanción, lo ideal sería que se le trate como inocente a pesar de que se le haya impuesto la sanción en algún momento y hasta que cause estado. Es decir, es una presunción que se extiende o se debería de extender por las distintas etapas de la impugnación administrativa, independientemente de las posibilidades de ejecución. Ahí hay un debate fuerte. Bueno, tercer cosa que ha aparecido del derecho administrativo sancionado en nuestra jurisprudencia. Principio de culpabilidad. ¿Qué se ha dicho? A ver, en el derecho penal, obviamente la comisión de una conducta ilícita requiere la participación de una persona, ya sea a través de una conducta dolosa o una conducta culposa. ¿Qué es importante dentro del derecho penal? El derecho penal tradicional, independientemente de los cambios que ha habido en los últimos 5 o 6 años, siempre y tradicionalmente solo reconoció la responsabilidad penal de personas físicas. En los últimos años ha aparecido la responsabilidad penal de las personas morales. Un tema que los penalistas todavía no acaban de definir qué consecuencias claras tiene esto, ¿no? Lo que sí es que normalmente tiene que ver con una vinculación de la persona moral a las conductas llevadas a cabo por personas físicas que actúan de acuerdo a sus autorizaciones como representantes o activos de la persona moral. Lo que sí es que requiere esta participación dolosa o culposa. ¿Qué se ha parecido en nuestra jurisprudencia? Este es un caso en tribunal colegiado, la Corte no lo ha tratado todavía directamente, pero pasó algo. Si no mal recuerdo, en Puebla se implementaron las videomultas de tránsito, en las cuales se implementaron cámaras de seguridad que son susceptibles de medir la velocidad de un vehículo y cuando lo tomaban a exceso de velocidad, tomaban una foto del vehículo y tomaban las condiciones de tiempo, modo y lugar de la misma, estableciendo que va a exceso de velocidad, y con la foto de las placas lo que hacían es mandar la imposición de una multa por exceso de velocidad. ¿Qué estableció un tribunal en un caso particular de estos? Bueno, la empresa dueña de un vehículo utilizado para esos efectos, perdón, soy pésimo para hacer dibujos, al recibir la multa impugnó que no estaba acreditada la conducta dolosa o culposa de la empresa en la conducta sancionada. Y un tribunal les concedió el amparo debido a que la multa violaba el principio de culpabilidad. Pregunta: ¿cuándo una persona moral va a manejar un carro o un vehículo o cualquier cosa que requiera participación física? Nunca, nunca. Parte del problema, y esto es a lo que quería llegar, es como, bueno, el tema con el derecho administrativo sancionador, cuando parte de la base de vamos a tratar de traernos las construcciones creadas en un derecho distinto,
que es el derecho penal, es que sí, o sea, en efecto tiene una construcción anterior y más amplia que el derecho administrativo sancionador. El único problema es que hay que considerar que tiene diferencias sustanciales, principalmente que el derecho penal originalmente era un derecho de autor, un derecho subjetivo, que si nos trajéramos sus principios como el de culpabilidad, resulta básicamente imposible imponer sanciones a un derecho como es el derecho administrativo sancionador, que está pensado principalmente para personas morales. O no que esté pensado principalmente para personas morales, pero donde la gran mayoría de las interacciones tienen que ver con personas morales. Permisos, autorizaciones, licencias, etcétera. Hay que tener cuidado cómo se llevan, cómo se traspolan algunos de esos principios construidos en el derecho penal para acá. Para la próxima cápsula hablaremos algunas cuestiones críticas de estas construcciones. Pero ahí tenemos que hacer un énfasis en algo muy concreto de pensamiento crítico en nuestro derecho administrativo sancionado. Insisto, la Corte, una vez que empezó a construir una teoría del derecho administrativo sancionador, lo primero que dijo es que formaba parte de un mismo ius puniendi. Ya, ahí donde el Estado aplica penas, derecho penal, con ese mismo ius puniendi, esa facultad sancionadora, aplica sanciones administrativas. De ahí que si la base es que para el Estado ente el origen es el mismo y las consecuencias son distintas, habría que reconocer que hay principios comunes. ¿Dónde está el error de habernos traído esto? Y no que sea malo, a ver, no significa que no haya principios muy semejantes, no significa que no haya presunción de inocencia, no significa que no haya principio de legalidad, taxatividad, etc. El problema es que la base teórica que se ha construido de esto es el mismo ius puniendi. Esto no necesariamente es cierto. A ver, lo que pasó es que técnicamente se fusilaron en la corte la teoría española. Y la teoría española decía que se trata de un mismo ius puniendi y por lo tanto se le extendían los principios de unos y otros. El único problema es que la teoría española no es necesariamente dócil en este tema. ¿Qué pasó? Había fuertes debates sobre la potestad sancionadora que se vieron zanjados con la Constitución Española de 1978, en la cual se estableció la potestad sancionadora de la administración. Previo a la Constitución del 78 en España, no existía tácitamente, expresamente, la potestad sancionadora de la administración pública y era un debate. Con la inclusión en la Constitución Española del 78 de la potestad sancionadora de la administración pública, lo que se hizo fue zanjar un debate y hacerlo precisamente en estos términos. El punto común de la potestad sancionadora de la administración pública. En México no es que sea así. O sea, el problema es que se trajo esa conclusión traída de España con base en una norma constitucional española que no tenemos en México y se extendieron sus consecuencias. En México habría que ver dos cosas muy específicas. Primera, nuestra Constitución en el artículo 21 establece que la administración pública puede imponer dos tipos de sanciones: arresto y multa. Y el arresto está por 72 horas.
En nuestra Constitución las facultades sancionadoras de la administración pública están limitadas a esto. Si quieren, agreguen algunas cosas que agregaron con el Sistema Nacional Anticorrupción, donde posiblemente haya una ampliación de las sanciones administrativas, pero por temas de corrupción. Pero la verdad es que constitucionalmente la administración pública nunca ha tenido una habilitación para imponer otro tipo de sanciones como son la inhabilitación, suspensión, clausura, caducidad. No sé, pues, ¿qué más se les ocurre? Retiro de vehículo, etcétera, demolición. Todas aquellas sanciones adicionales, arresto y multa, la verdad es que nunca tenía una base constitucional. ¿Por qué lo hacía la administración pública? Y bueno, realmente, y aquí sí es el único momento donde les voy a decir vuelvan a Gabino Fraga. Fraga decía, la razón por qué la administración pública hace esto es porque siempre lo ha hecho. Pero Gabino decía, nuestra constitución realmente limita las sanciones administrativas. ¿Qué pasa con esto? Técnicamente deberíamos de llegar a una conclusión en una interpretación adecuada del origen de nuestra Constitución de que las sanciones forman parte de la función jurisdiccional. Y ahí donde se tenga que imponer cualquiera de estas sanciones, debería de haber una intervención jurisdiccional. Obviamente, toda la gente que trabaja en la administración pública para este punto se me está infartando, ¿no? ¿Qué pasa si no se pueden aplicar este tipo de cosas? ¿Qué pasa con la función de la administración pública? Miren, creo que a veces tenemos la limitante de no poder imaginar cosas que siempre hemos dado por sentado, pero eso no impide que haya mundos distintos y que los podamos plantear. En términos muy generales, una forma de solucionar esto con una base constitucional coherente, me parece, serían dos cosas. Una primera sería decir que la Constitución tolera la imposición de sanciones administrativas siempre y cuando las mismas sean susceptibles de impugnación judicial. Y entonces esto daría una especie de control jurisdiccional a posteriori que permitiría sostener que entonces, si bien hay una sanción administrativa no autorizada, el control jurisdiccional posterior permitiría esto. Sería una solución. La otra solución es lo que realmente ha estado pasando cada vez más en materia electoral, en materia del Sistema Nacional Anticorrupción y en materia de desarrollo urbano, donde el legislador poco a poco ha venido generando espacios donde las sanciones vienen impuestas por órganos jurisdiccionales. Y así, desde el 2014-2015, no recuerdo cuándo fue la última reforma en el tema, ciertas sanciones en materia electoral son impuestas por la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sistema Nacional Anticorrupción, faltas graves, las sanciones son impuestas por tribunales. Desarrollo urbano, con la expedición de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se estableció que clausuras, suspensiones, etcétera, serían consecuencia de una decisión jurisdiccional. Y entonces lo que se hizo fue establecer que la administración pública o la autoridad debía de acudir ante un órgano jurisdiccional a solicitar la imposición de una sanción a un tercero. Esta es la segunda vía. ¿Por qué no hemos hecho bronca con estas cosas? O sea, ¿por qué
bueno, hay municipios que están peleando eso de la imposición de sanciones en materia de desarrollo urbano por parte de los jueces. Sostienen que invaden su competencia municipal, pero la verdad es que técnicamente no hay ningún impedimento. Conforme a nuestra constitución, la verdad es que la imposición de las sanciones, aquellas que exceden a arresto y multa, no le corresponde a la administración pública. Que siempre se haya aplicado así es otra cosa. Hay una cuestión histórica ahí donde nos hace ruido que le queramos quitar ese tipo de imposición de sanciones a la administración pública, pero la verdad es que nunca debe haber sido así. Vamos a dejarlo aquí y en la próxima cápsula hablamos de presunción de inocencia en el derecho administrativo sancionador, que es otro tema. Muchas gracias, buenas tardes, días, noches.